¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis donde vamos a meternos de lleno en un tema clave. Vamos a usar las herramientas de la economía para responder una pregunta que parece simple pero no lo es. ¿Qué pasa de verdad cuando un gobierno interviene en un mercado? Veremos quién sale ganando, quién perdiendo y por cuánto. A ver, vamos al grano. Muchas veces la intención es buena, ¿no? Se busca ayudar a un grupo específico, a los consumidores, a los productores, pero la economía tiene sus propias reglas y a veces esas buenas intenciones pueden tener consecuencias que nadie esperaba. Justo eso es lo que vamos a desmenuzar. Ok, esta va a ser nuestra ruta de hoy. Primero, las herramientas básicas. ¿Cómo medimos quién gana y quién pierde? Luego, veremos qué significa que un mercado sea eficiente. Y ya con eso en la mano, nos lanzamos a analizar los controles de precios, las barreras al comercio y, por supuesto, los impuestos. Muy bien, empecemos por lo primero, armar nuestra caja de herramientas. Para entender todo lo que sigue, necesitamos dos conceptos, pero dos conceptos clave, ¿eh? Son los que nos van a decir quién se beneficia de verdad en una compraventa y por cuánto. La primera herramienta, el excedente del consumidor. Piénsenlo así. ¿Alguna vez fueron a comprar algo dispuestos a pagar, no sé, hasta 100 y de repente ven que cuesta 70? Esa alegría, esa sensación de que hicieron un negoción, bueno, esos 30 de diferencia, eso justamente es el excedente del consumidor. Y claro, está la otra cara de la moneda, el excedente del productor. Es básicamente lo mismo, pero desde el lado del que vende. Si a una empresa le cuesta 50 producir algo y lo vende a 80, esos 30 de ganancia, ese es su beneficio neto, su excedente. Exacto, este ejemplo lo deja clarísimo. Ese beneficio de $5 es pura ganancia para el bolsillo del consumidor. Y ahora imaginen esto, si sumamos esa pequeña ganancia de cada persona que compra en un mercado, ¡pum!, tenemos una medida del bienestar total de todos los consumidores. Entonces, en un mundo perfecto, si dejamos que el mercado funcione solito, sin que nadie se meta, lo que pasa es que la suma de esos dos excedentes, el del consumidor y el del productor, llega a su punto máximo. A eso los economistas le llaman eficiencia económica. Suena genial, ¿no? El problema es que la realidad no siempre es tan ideal. Y aquí es donde la cosa se complica. A veces los mercados, por sí solos, fallan, meten la pata. Como, por ejemplo, con las externalidades. Imaginen una fábrica que contamine un río. Ese costo, el daño ambiental, no está en el precio de su producto. ¿O qué tal la falta de información, cuando no sabemos bien si lo que compramos es de buena calidad? En estos casos, se abre la puerta a que el gobierno diga, a ver, aquí tengo que intervenir. Y para que veamos un ejemplo, digamos, potente de intervención, miremos el mercado de riñones en Estados Unidos. Allá, la ley prohíbe vender órganos. O sea, el precio máximo que se puede pagar por un riñón es 0. Y miren lo que pasa. El resultado es brutal. Con un precio de 0, la oferta son solo los riñones que la gente dona voluntariamente, unos 16,000. Pero la demanda, la gente en lista de espera, casi 100,000. La escasez es abismal. Hay muchísima más gente necesitando un riñón que riñones disponibles. Ok. Ese ejemplo del riñón es extremo, pero nos sirve perfecto para entender el siguiente punto. Vamos a ponerle nombre y apellido a lo que acabamos de ver, el efecto de los precios máximos, o, como también se les llama, precios techo. La regla es bastante simple. Si el gobierno pone un precio máximo por debajo de lo que el mercado cobraría, se genera escasez. Es inevitable. Algunos consumidores suertudos ganan, los que consiguen el producto barato. Pero otros pierden, los que se quedan con las manos vacías. ¿Y los productores? Eso siempre pierden. Y todo este desequilibrio crea algo que tiene un nombre un poco dramático: pérdida irrecuperable de eficiencia. Piénsenlo como un pedazo del pastel económico que, en lugar de repartirse, simplemente desaparece, se esfuma, porque lo que pierden los productores y los consumidores que se quedan sin producto es mucho más grande que lo que ganan los pocos que sí compraron barato. Aquí tenemos un resumen perfecto. El control de precios viene en dos sabores: precio máximo o techo y precio mínimo o suelo. Uno busca bajar los precios y, como vimos, crea escasez. El otro busca subirlos y, como vamos a ver ahora, crea lo contrario, un excedente. Justamente, vamos a ver qué pasa con la política opuesta, cuando el gobierno dice de aquí para abajo no se puede cobrar. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, con el salario mínimo o en algunos productos del campo.
Y aquí la lógica es la inversa. Si se fija un precio mínimo por encima de lo que el mercado pagaría, tienes un exceso de oferta. En el caso del salario mínimo, ¿qué significa un exceso de oferta de trabajo? Pues desempleo. Más gente quiere trabajar por ese salario de la que las empresas están dispuestas a contratar. Bien, dejemos los controles de precios un momento y cambiemos de cancha. Vamos al comercio internacional. Aquí los gobiernos también intervienen, y mucho, usualmente para proteger a sus industrias locales de la competencia de afuera. Y para que se den una idea del impacto, miren este dato. Es de 2005, pero es muy claro. El precio del azúcar en Estados Unidos era de 27 centavos la libra, mientras que en el resto del mundo era de 12, más del doble, una locura. ¿Y por qué? Por las barreras a la importación. Y aquí está la contabilidad completa. ¿Quién pagó la fiesta? Los consumidores, con una pérdida de 3.300 millones de dólares. ¿Quiénes ganaron? Los productores locales, claro, se llevaron 1.300 millones. Pero ojo a este detalle, también ganaron los productores extranjeros que sí lograron vender, porque vendieron más caro. Y al final, haciendo la suma y la resta, la economía en su conjunto perdió 1.200 millones de dólares. Otra vez, esa pérdida irrecuperable. Bueno, y llegamos a la intervención más común de todas, la que nos toca a todos, los impuestos. Y aquí la pregunta del millón no es quién le hace el cheque al gobierno, sino sobre los hombros de quién cae realmente el peso del impuesto. La respuesta, y esto es clave, depende de una palabrita: elasticidad. Suena complicado, pero es simple. Si la demanda es inelástica, como con la gasolina, la necesitamos sí o sí, aunque suba el precio, la seguimos comprando. Adivinen quién paga la mayor parte del impuesto. Nosotros, los compradores. En cambio, si la demanda es elástica, o sea, si sube el precio dejamos de comprar, los vendedores tienen que absorber gran parte del costo para no quedarse sin clientes. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Se puede calcular. Miren este ejemplo con un impuesto de $1 a la gasolina. Uno pensaría, ok, el precio sube $1. Pues no, el impuesto se reparte. Vemos que el precio para el comprador sube solo 44 centavos. El resto, los otros 56 centavos, los absorbe el vendedor, que ahora recibe menos dinero por cada galón. Interesante, ¿no? Y al final, ¿cuál es el costo total? Sí, el gobierno recauda dinero, mucho dinero, pero también se genera una pérdida de eficiencia. En este ejemplo, de 5.500 millones de dólares al año. Ese es el valor que la economía pierde, que se evapora por el efecto del impuesto. Y con esto llegamos al final, y a la pregunta más difícil de todas. Hemos visto una y otra vez que estas políticas crean ineficiencias, que destruyen valor económico. Pero seamos honestos, a menudo se hacen por buenas razones. Buscar más equidad, proteger empleos, garantizar la seguridad. Entonces, la verdadera discusión no es si estas políticas tienen un costo, ya vimos que sí lo tienen, sino más bien, como sociedad, ¿cuándo estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Cuál es el equilibrio correcto? Una pregunta sin respuesta fácil.